Bienvenido a este curso básico de SQL dentro de MySQL. Vamos a ver todas las funciones teórica y práctica que nos van a permitir crear y gestionar nuestra base de datos. Vamos a comenzar con unas pequeñas definiciones y juntos iremos aprendiendo. Quédate aquí. Comenzaremos definiendo qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto y están almacenados sistemáticamente para su uso. Además, que está organizado y estructurado de un modo específico para que su contenido pueda ser tratado y analizado de una manera rápida y sencilla. Continuando con el curso, continuamos con los tipos de base de datos. Existen clasificaciones de las bases de datos. Cada tipo de base de datos tiene su propio modelo de datos, que es la manera en cómo están estructurados. Uno de ellos son las bases de datos estáticas. Las bases de datos estáticas se conocen también como bases de solo lectura, puesto que se utilizan primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar su comportamiento. Bases de datos dinámicas. Estas bases de datos es donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado, adición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Otra de las clasificaciones es según su contenido. De acuerdo con la naturaleza de la información contenida puede ser bibliográficas. Es una base de datos de registros bibliográficos que puede tener un soporte físico o más frecuentemente tener un soporte electrónico de catálogo. Otro tipo de base de datos sería los de texto completo, los cuales almacenan fuentes primarias, como por ejemplo todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas, además de textos históricos y documentales. Y una final serían los directorios, listados enormes, personalizados y direcciones de correo electrónico y números telefónicos. A continuación veremos la definición de una tabla de SQL dentro de MySQL. Una tabla es un lugar donde se almacenan los datos que tienen características similares y conforman una estructura de la base de datos. Los datos que pertenecen a un mismo elemento se organizan en columnas o campos. Estos tienen el mismo tipo, a los cuales se les llama registro, y a cada una de las filas o también llamadas tuplas que forman la tabla. Continuaremos viendo qué son los registros. Un registro, también llamado fila o tupla, representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. En términos simples, una tabla de una base de datos puede imaginarse formada de filas, columnas o campos. Por último, conoceremos una pequeña definición de MySQL, con el cual trabajaremos a lo largo de este curso, y es importante tener este concepto. ¿Qué es MySQL? Es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado bajo una licencia dual, licencia pública general o licencia comercial por Oracle, y está considerada como una de las bases de datos de código abierto más popular del mundo. Con esto terminamos esta presentación, y aquí daríamos inicio al curso de instalación, que lo veríamos en el siguiente video. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y dejar un buen pulgar para apoyar el canal. Nos vemos en el siguiente video de instalación de MySQL.